cirugías infratentoriales tienen alteración o generan lesiones de pares bajos, y eso hace que los días en la asistencia respiratoria mecánica sean mayores que en las cirugías supratentoriales. Lo mismo sucede, aunque no estadísticamente significativo, pero con los requerimientos de traqueostomía, que son mayores en las cirugías de origen infratentorial y un poquito menos en el porcentaje de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Los días en UTI también es un poco más prevalente su estadía en los pacientes posoperatorios de cirugías infratentorial que en supratentorial, aunque no estadísticamente significativa. Y con respecto al tiempo de estadía en UTI y los factores predictores de mayor estadía, tenemos el índice de severidad tumoral, que es de 0 a 3 puntos. Aquellos pacientes que tienen los tumores se clasifican entre medianos y laterales. Los medianos son más complicados de hacer la exéresis. Los pacientes que tienen tumores con efecto de masa, aquellos pacientes que tienen desviación de línea media de más de 3 milímetros. Todo eso tiene un puntaje, 0 es obviamente más benigno y 3 es mayor incidencia de complicación. Con respecto al balance intraoperatorio, más de 3 a 4 litros también tiene mayor tiempo de estadía en UTI, imposibilidad de extubación inmediata, el tiempo intraoperatorio más de 7 horas, nuevo déficit neurológico en el posoperatorio y la necesidad de requerimiento de vasopresores intraoperatorios. Todos estos son factores independientes que aumentan el tiempo de estadía de los pacientes en terapia intensiva. Esto es lo mismo que le dije antes, la cantidad el score de severidad tumoral, la cantidad de fluidos, la pérdida estimada de sangre, que no sean extubados, que la duración de la cirugía sea más de 7 horas, que tengan nuevos déficits focales en el postoperatorio. ¿Cuál es la relación de los efectos adversos en neurocirugía con relación a otras cirugías generales? Bueno, como ustedes pueden ver, el porcentaje de complicaciones en general es más o menos lo mismo. No hay diferencias estadísticamente significativas en relación. Los últimos dos son de neurocirugías y los anteriores son de cirugía general o cirugía cardiotorácica, y más o menos el porcentaje de complicaciones es el mismo. Con respecto a qué tipo de complicaciones vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de complicaciones neurológicas y extraneurológicas. Con respecto a las complicaciones neurológicas tenemos el sangrado de la loge quirúrgica, la isquemia encefálica, el edema cerebral, el neumoencéfalo, las convulsiones, la fístula del líquido cefalorraquídeo y la infección del sistema nervioso central. Básicamente, someramente voy a hablar de cada una de estas complicaciones. De la infección del sistema nervioso central solamente voy a hablar a lo último, así que ahí van a saber que ya estamos terminando. De la meningitis postquirúrgica nada más, porque yo creo que el resto, pioventriculitis asociada a derivación ventricular externa, asociada a Jun, asociada a catéteres, asociada a derivaciones internas, a DBP y todo lo demás, es solo para hablar de solo una clase de eso, así que no voy a, si tienen cualquier duda me preguntan, pero no es la intención, por lo menos mía, adentrarme en todos esos temas. Hay infecciones de herida quirúrgica, hay colecciones subcraniales, todo eso entraría dentro de infecciones del posoperatorio, pero no las voy a mencionar. Con respecto a las extraneurológicas, está la poliuria, el derrame de sal cerebral, el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, diabetes insípida, dentro de las respiratorias la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo de pulmón, la hemorragia digestiva y la coagulopatía. Con respecto a nuestra casuística, las hemorragias fueron desde el 10,5%, el neumoencéfalo 11,7%, la hipertensión endocraniana 11,5%, la hidrocefalia 3,3%, el edema 10,1%, convulsiones 3,7%, isquemia 1,4%, fístula de líquido cefalorraquídeo 2,1%, reoperación 3,7% con respecto a las complicaciones neurológicas. Con respecto a las extraneurológicas, la hipertensión arterial 21,8%, diabetes insípida, la hipertensión arterial, después voy a hacer un pequeño paréntesis sobre eso. Arritmias 3, diabetes insípida 6,2%,
arritmias 3,5%, hepatitis 1,9%, hiponatremia 18,3%, hipernatremia 10,7%, ARM 12,4%, traqueostomía 31,7%, neumonía asociada a la ventilación mecánica 10%. Con respecto a la diferenciación, si las cirugías supra o infratentoriales, cada complicación, bueno, ustedes ven que la hemorragia, el neumoencéfalo y la hipertensión endocraniana fueron más frecuentes en el postoperatorio de cirugías supratentoriales. La hidrocefalia y el edema fueron más frecuentes en las cirugías infratentoriales. Las convulsiones, por ende, y esto todos lo sabemos, que afectan, irritan la corteza, fueron obviamente más frecuentes en las cirugías supratentoriales. Y la reoperación, por una cuestión anatómica también, digamos, lo postoperatorio o las localizaciones infratentoriales tienen un menor espacio físico y claramente un pequeño sangrado ahí va a dar mucho mayor clínica que un sangrado a nivel supratentorial, el cual puede manifestarse de menor manera. Por eso muchas veces se reoperan antes los pacientes con sangrado o otro tipo de complicaciones infratentoriales. La hipertensión arterial es más frecuentemente en nuestra casuística en la cirugía infratentorial. Esto tiene una explicación. Se operan bastante cirugías, de hecho creo que debemos ser el lugar que más cirugías de ángulo pontocerebroso se operan, por lo menos acá en la Argentina. Las cirugías que están cercanas al tronco del encéfalo, el manoseo del tronco del encéfalo produce una distorsión geométrica del tronco y eso genera una gran hipertensión en el postoperatorio. Son hipertensiones que uno las tiene que tratar, ya vamos a ver por qué, pues si no trae complicaciones, pero que después rápidamente, aunque los pacientes no sean hipertensos previos, pero que después rápidamente van bajando cuando uno empieza a hacer el switch. Primero usa drogas titulables, después empieza a hacer el switch con drogas antihipertensivas vía oral, pero cuando empieza a hacer el switch habitualmente van normalizando después del cuarto o quinto día y se estabilizan y vuelven a su presión basal. Pero eso es algo característico de esa localización y no de otra. Con respecto a las complicaciones generales que pueden tener los pacientes en el postoperatorio, las náuseas y los vómitos, la incidencia es del 39% para los vómitos y del 67% para las náuseas. Los vómitos son más frecuentes en cirugías infratentoriales y en mujeres. No hay una explicación para esto. No hay estudios que documenten el daño que pueden provocar. El riesgo potencial causado por la hipertensión arterial, la presión intraabdominal e intratorácica que conduce a aumento de la PIC y puede conducir a aumento del edema cerebral y de sangrado en la logia quirúrgica. La hipotermia promueve escalofríos, se da entre el 5 y el 65% de acuerdo a las series. Esto produce un aumento del consumo de oxígeno, del aumento del volumen cardíaco y de la presión arterial, por ende un aumento de la presión intracraneana. Esto de vuelta puede generar mayor edema cerebral y mayor posibilidad de sangrado en la logia. Existe una clara relación entre la intensidad de la descarga simpática y la hiperemia cerebral. La mejor manera de limitar los escalofríos es mantener la normotermia, esto es muy importante. Y se puede hacer el tratamiento, nosotros no utilizamos mucho la meperidina, se puede utilizar acá la morfina, pero la recomendada es la meperidina 25 miligramos, ayuda a contrarrestar los temblores y el shivering que pueden provocar. Con respecto a la prevención de escalofríos, se asocia una disminución de la morbilidad y menor estadía hospitalaria. Con respecto al dolor, la incidencia es alta, del 70% en el primer día y el 48% en el segundo día del postoperatorio. Debe evitarse y contrarrestarse, produce hipertensión arterial, como ya todos ustedes saben, pero esto redunda en mayor riesgo de un sangrado en la logia quirúrgica. Habitualmente nosotros el tratamiento no es ni con paracetamol ni tramadol. Inicialmente en los posoperatorios de neurocirugías, tanto supra como infratentoriales, la droga de elección que utilizamos es el ketorolac, que es un AINE. Si no funciona inicialmente, persisten con algo de dolor, como segunda droga utilizamos el tramadol. Lo que sí utilizamos morfina de inicio es en el postoperatorio de cirugías de columna, que operan bastante columna en Fleni y son de muchos niveles y generan mucho dolor en el postoperatorio inmediato, por eso nuestra droga de elección es infusión continua de morfina.
Vemos, hay veces que en el segundo día se lo podemos retirar y hacer el switch por tramadol, pero a veces lo necesitan 2 o 3 días. El paracetamol y el tramadol no afecta la piqui ni la presión de perfusión cerebral, produce como efecto adverso náuseas, vómitos, somnolencia y disminuye el umbral convulsivo, hay que tenerlo en cuenta eso. Y la morfina es efectiva con pocos efectos secundarios, como la somnolencia, y especialmente si se da en infusión continua, ¿no? 30 miligramos día nosotros es el inicio de la dosis que damos de morfina. Cuando un paciente tiene dolor después de la craniotomía, eso genera un inadecuado tratamiento, hay una descarga simpático-mimética y hay agitación. Por el otro lado, si las drogas analgésicas producen efectos adversos, puede aumentar la sedación, la depresión hemodinámica y respiratoria, las náuseas y el vómito. Todas estas dos cosas conllevan aumento de las complicaciones, injuria neurológica y un pobre estatus neurológico. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tratar de calmar el dolor, pero tampoco dejarlos en coma a los pacientes. Dentro de las complicaciones extraneurológicas, vamos a ver la poliuria, el síndrome perdedor de sal cerebral, el síndrome de hormona antidiurética, la diabetes insípida, las respiratorias, básicamente la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo de pulmón, la hemorragia digestiva y la coagulopatía, casi no la vamos a mencionar. La hemorragia digestiva tampoco. Con respecto a la poliuria, las causas, puede ser apropiada en el posoperatorio inmediato, y esto se da en el contexto de la gran infusión de líquidos en el intraoperatorio. También muchas veces van a ver que, o van a escuchar hablar que los anestesistas, los neurocirujanos le piden al anestesista que les baje el cerebro, literalmente. Eso puede ser a veces desde el punto de vista de nuestra idea de evitar la hipovolemia, como está ahí abajo, un poco peligroso, pero muchas veces los anestesistas le dan diurético en el intraoperatorio para que el cirujano se le baje el edema cerebral y puedan trabajar mejor. Pero es un poco complicado, en algunos lugares se da. Nosotros eso tratamos de evitarlo. Y también por un índice cardíaco aumentado, por inotrópicos vasopresores, y esta poliuria puede ser apropiada o secundario a drogas y no tiene ningún efecto más que el cuidar la hipovolemia, como dice de abajo. Pero hay otras poliurias inapropiadas, como son el síndrome perdedor de sal cerebral, el CIHAD o síndrome inadecuado de hormona antidiurética y la diabetes insípida, que ahora las vamos a ver en cada una de ellas en forma individual y que deberían reconocerlas porque el tratamiento es completamente distinto. Tratar de acuerdo a la etiología y básicamente, y lo más importante, y esto es lo que más me gustaría que les quede grabado, traten en los pacientes neurológicos agudos dos cosas: de darle sustancias hipotónicas con respecto al plasma. Hola, ¿todo bien? No te veis. Sustancias hipotónicas y evitar la hipovolemia, porque es lo peor que le puede pasar a un paciente neurológico agudo, sea clínico, una hemorragia suanoidea, sea un posoperatorio, es que le den sustancias hipotónicas, especialmente si tiene edema cerebral o tiene infartos, que le den sustancias hipotónicas y que lo pongan hipovolémico, porque eso va a aumentar el edema y va a aumentar los infartos. Pero ya lo voy a repetir varias veces. ¿Sí? Disnatremias, en nuestra casuística la incidencia fue del 28.7%, la incidencia de hipernatremia fue del 12.6%, con un sodio de 150 más o menos 5.3 miliequivalentes por litro, con una duración de 2 más o menos 5.9 días. La incidencia de hiponatremia fue del 16%, con un sodio de 132 más o menos 3 miliequivalentes por litro, y una duración de 1 más o menos 1.1 día. Lo de la hiponatremia también tiene algo asociado, que se los quiero, me parece importante recalcárselo. La hiponatremia que nosotros tenemos, presenté un trabajo en un congreso en el sur de terapia intensiva, y de las complicaciones posoperatorio de cirugías de columna, la complicación más frecuente que teníamos era la hiponatremia. Pero hay una explicación: nosotros utilizamos, como ya les dije, morfina en el posoperatorio de cirugías de columna. Y acá están las cirugías de columna dentro de esta casuística. La morfina da hiponatremia como efecto adverso, ¿tá? Así que
Muchas veces puede ser un efecto adverso relacionado a la droga que utilizamos y no un efecto adverso per se de una complicación del posoperatorio neurocirugista. Esa aclaración quería hacerle. Los quirúrgicos, como ustedes ven, la mayor cantidad de pacientes de nosotros son quirúrgicos, posoperatorios de cirugía, y clínicos 22,2%. La hiponatremia. El síndrome perdedor de sal cerebral, o cerebral salt wasting en las siglas en inglés, hay un aumento de la secreción de péptido natriurético. Estos suprimen la síntesis de aldosterona y producen natriuresis. El tratamiento es la reposición de la volemia. Estos pacientes están hipovolémicos, ¿tá? Así que a estos pacientes hay que darle sodio, cloruro hipertónico, solución fisiológica, según el grado de la anatremia y la hemodinamia, ¿tá? Como droga se puede utilizar, que reabsorbe sodio, la fluorocortisona en una dosis de 0,2 a 0,4 miligramos día, dividida en 2 dosis. Otra cosa también es dar aportes de sodio permanentes, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen hiponatremia por un síndrome de pérdida de sal cerebral y que pueden ingerir vía oral, acuérdense de que los alimentos en todas las clínicas, sanatorios y hospitales del mundo vienen sin sal. Así que acuérdense de decirle que le pongan 4 gramos de sal a la comida a aquellos pacientes que pueden comer. Con respecto al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay retención de agua y excreción urinaria de sodio. Esto lleva a una hiponatremia dilucional, o sea que estos pacientes no están hipovolémicos, y esa es la diferenciación. Las características de la hiponatremia es con normo o hipervolemia. El tratamiento en estos casos es la restricción hídrica. Tengan cuidado porque voy a mostrar una diapositiva donde, las características de estos dos síndromes son bastante parecidos, excepto porque uno está hipervolémico y el otro hipovolémico. Pero si tienen que elegir o alguna vez tienen duda, acuérdense que lo peor que les puede pasar es dejar a un paciente hipovolémico, ¿tá? Así que si tienen duda, siempre trátenlo como esto y no como esto. Desde hace tiempo en la literatura, el síndrome de perdedor de sal versus el síndrome de secreción inadecuada, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esto se preguntaban, en este artículo se lo preguntaban los autores, y los autores bien decían hacia el final del artículo que como bien hacen los neurointensivistas, y es esto lo que les digo, que prefieren evitar siempre la hipovolemia por el aumento, para minimizar el aumento del edema y de los infartos cerebrales, a correlación de que puedan estar tratando un CIHAD en vez de un síndrome perdedor de sal cerebral, pero es preferible equivocarse por más y no por menos, ¿tá? Esto quiero que les quede claro. Fíjense, si ustedes ven la osmolalidad urinaria, la excreción de sodio, todo, de un lado está el síndrome perdedor de sal cerebral, el otro síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y son muy parecidos. Lo que ustedes van a encontrar si le piden osmolalidad plasmática, si le piden osmolalidad urinaria, el bicarbonato sérico, el albúmina, todo es más o menos parecido, excepto esto. La presión venosa central. La PVC va a estar disminuida claramente en el síndrome perdedor de sal cerebral, y normal o elevada, levemente o más elevada en el CIHAD. Entonces esta es la única diferenciación que ustedes a veces pueden hacer con respecto a estos dos síndromes. Si no está claro, trátenlo siempre como un perdedor de sal cerebral, ¿sí? Y esto es lo más importante: evitar la hipovolemia. La hiponatremia más hipovolemia produce mayor infarto y mayor edema cerebral, así que ténganlo en cuenta. Esto es lo más importante de todo. Con respecto a la hipernatremia, se puede dar debido al uso de manitol, de furosemida, o por diabetes insípida. La diabetes insípida es un déficit de secreción o efecto renal, habitualmente en los pacientes neurológicos por un defecto en la secreción hipotálamo hipofisaria de la hormona antidiurética. Y las características son la poliuria, la hipernatremia, hipovolemia y disminución de la osmolalidad urinaria, ¿tá? Estas son las tres características. Habitualmente hay varias enfermedades neurológicas que pueden dar esto. Otra cosa que no les dije y me parece hasta altura importante decírselo: muchas veces
los síndromes, estos síndromes van superpuestos. Esto es otra cosa peligrosa que tiene. Tanto en la hemorragia zoanoidea como en el posoperatorio de craneofaringiomas o de tumores celares, de hipófisis. Por momentos pueden estar haciendo una diabetes insípida, por momentos pueden estar haciendo un derrame de sal cerebral, y eso es lo más peligroso de todo. Por eso muchas veces en nuestras indicaciones anotamos en el posoperatorio de estos tumores, ¿no? Sobre todo el craneofaringioma es el peor de todos, pero el peor de todos. Anotamos, sí, diuresis mayor 200 mililitros hora, medir densidad urinaria y avisar al médico. Es así, textual como se los digo. Y es así porque están haciendo, hay que ver que si tienen la movilidad urinaria disminuida y están poliúricos, probablemente uno le pide un sodio, el sodio está alto y están haciendo una diabetes insípida. Y el tratamiento es diferente de si tienen una diabetes insípida que si tienen un síndrome de perdedor de sal cerebral. ¿Ah? Entonces, si tiene una diabetes insípida, uno le da demopresina. Esto, como ya les dije, se da en posoperatorios de hipófisis, en pacientes, bueno, si ya van a la muerte cerebral por isquemia hipotalámica, ya no hay mucho que hacer, pero también en la hemorragia zoanoidea, especialmente en los aneurismas de comunicantes anteriores, y el tratamiento de la reposición de la volemia, pero sobre todo la demopresina, en dosis de 0,1 microgramos por dosis. Hay pacientes que ya fueron operados varias veces de tumores celares y ya están crónicamente con demopresina. Habitualmente en el posoperatorio inmediato se los retiramos y los vamos viendo y después se los vamos reinstaurando. Pero bueno, cuando ya se tienen varias cirugías, ¿no?, de tumores de hipófisis. Con respecto a las complicaciones respiratorias, se da entre el 20 y el 50% de los pacientes neuroquirúrgicos. La neumonía asociada a la ventilación mecánica, en este trabajo en trauma de cráneo en pacientes neuroquirúrgicos ventilados mecánicamente, se dio entre el 23 y el 42% de los pacientes. En nuestra estadística, la incidencia fue del 27,7%, con una densidad de incidencia de 29.1 episodios por cada día, por cada 1000 días de ventilación mecánica. Y el otro tema es la desvinculación de ARM, a veces no se puede dar por alteraciones de la conciencia. Si no se puede extubar, se realiza la traqueostomía. Y en nuestra estadística, el 10,8% de los pacientes que requirió ARM durante 9 días, y de esos pacientes el 40% requirió traqueostomía. Con respecto a las complicaciones respiratorias, en nuestra casuística, como ya les dije, la asistencia respiratoria mecánica fue mayor en las cirugías de origen infratentorial, los días de ARM mayor, y esto sí fue estadísticamente significativo, y los requerimientos de traqueostomía mayor también en las cirugías de origen infratentorial. Esto se da por lesiones de pares bajos habitualmente. Con respecto a la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón, los factores de riesgo son el reposo prolongado, los miembros plégicos, y otra cosa más que también es importante, por ahí no está en la diapositiva, pero de los tumores, el que más frecuentemente da TBP-TEP es un tumor cerebral y es el glioma de alto grado. Así que cuando tengan un glioma anaplásico, inclusive hasta por una complicación médica y no en un posoperatorio de una neurocirugía, pónganle por favor profilaxis si es que no está contraindicado, profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Si no pueden, le colocan profilaxis con manguitos neumáticos intermitentes, con presión neumática intermitente, que es el Flowtron, pero esos pacientes deben requerir algún tipo de profilaxis, y esto se debe a que tiene un alto índice de trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón. Nosotros habitualmente al ingreso le ponemos Flowtron, manguito de compresión neumática intermitente. Si tienen drenajes, hola, ¿cómo estás? Si tienen drenajes, habitualmente esperamos a que le retiren el drenaje y después de 12 horas de retirado el drenaje empezamos con profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Si no, continuamos, que es una indicación clase 1A, con compresión neumática intermitente, ¿tá? Pero recuerden esto del glioma de alto grado, que me parece importante, ¿no? Sí, ya que estamos en el módulo de neurointensivo. Embolia aérea, más frecuente en cirugía de posición sentada, fosa posterior, craniotomía suboccipital, la cabeza por encima del corazón.
Las manifestaciones, bueno, las pulmonares pueden ser edema cardiogénico, defectos en la perfusión, cardiovasculares, hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho y shock, y las neurológicas, deterioro del sensorio. Esta es una imagen. Este paciente me parece que era un tratamiento endovascular por estenio. Ustedes ven los puntos negros, todas las embolias aéreas que se producen. Con respecto al edema pulmonar neurogénico, la forma fulminante de edema pulmonar que progresa rápidamente hacia la resolución o hacia la muerte. Me acuerdo particularmente, en general no siempre lo hago yo, no sé si todos los demás serán así, pero siempre me acuerdo de los pacientes con los que me fue mal o a los que les fue mal que a aquellos que les fue bien, ¿no? Pero me acuerdo de un chico israelí que hizo un edema pulmonar neurogénico como nunca vi y nunca volví a ver, y se murió de eso. Fue imposible ventilarlo, pero imposible. Con insuflación de gas transtraqueal, de óxido nítrico, imposible. No podíamos hacerle en ese momento el cúbito prono, porque tenía un trauma de cráneo y por eso estaba en flemia, obviamente. Pero fue realmente, me acuerdo, se había salvado de la guerra del Líbano y se fue a recorrer el mundo, cruzó la 9 de julio, un taxi lo levantó por el aire. La familia vino de Israel, no sabe lo que fue el informe, ¿no? Tremendo. Bueno, cuando hay un proceso agudo cerebral, hay descargas catecolaminérgicas alfas y betas. Las alfas producen vasoconstricción periférica, constricción venosa pulmonar. Esto incrementa la presión capilar pulmonar y genera edema pulmonar. Con respecto a las betas, producen necrosis, buenas tardes. Producen necrosis miocárdica. Esto afecta al ventrículo izquierdo, y las alfa y beta producen agregación plaquetaria, microembolia y daño endotelial. Las dos generan un compromiso cardiorrespiratorio, ¿no? Con respecto a los procesos neurológicos agudos, también por descarga catecolaminérgica pueden producir lo que se llama el síndrome de Takotsubo, que está descrito así por la forma. Fue un japonés que lo describió por la forma de botella, que aparentemente usaban eso para pescar. Yo la verdad no tengo mucha idea de cómo pescaban en Japón antes, pero y que las catecolaminas producen un atontamiento miocárdico que habitualmente es transitorio. Esto se da en procesos neurológicos agudos, hemorragia subarachnoidea, por ejemplo, me acuerdo de una paciente. Esto es transitorio, habitualmente a las 2 semanas resuelve. Se da en mujeres adultas jóvenes sin patología miocárdica o isquemia miocárdica. Y un ejemplo, van a ver, acá es en un eje largo en el ecocardiograma, van a ver el ventrículo izquierdo. Esto es un ecocardiograma de una persona normal, el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Ustedes ven sobre todo el ápex, fíjense, y esto está escrito en atontamiento especialmente del ápex. Después vimos que se puede dar otros sectores del corazón pueden estar afectados, pero inicialmente fue escrito como atontamiento del ápex. Y fíjense esto y fíjense esto. Esto es lo mismo, en un eje largo, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y fíjense como el ápex, como la disminución de la contractilidad que tiene con respecto a la otra imagen. Y este es un síndrome de Takotsubo, ¿no? Descrito desde el punto de vista ecocardiográfico. Esto también puede dar troponinas positivas, puede dar alteraciones en el electrocardiograma. La principal diferenciación que tienen que hacer con esto es que no tenga tapada alguna coronaria, ¿no? Y básicamente eso, lo que se sugiere es hacer una cinecoronariografía o algún estudio de perfusión miocárdica como para saber. A veces es posible, a veces es claro y no es necesario. Y esto a las 2 semanas habitualmente retrograda, aunque la mortalidad que tiene no es tan baja como se creía, va entre el 3 y el 12-14%. Desde el punto de vista de las complicaciones neurológicas, bueno, el sangrado en el lecho quirúrgico, la isquemia encefálica, el edema cerebral, el hemocéfalo, las convulsiones, la fístula del líquido cefalorraquídeo, la infección del sistema nervioso central. El deterioro del sensorio generalmente está referido a elevación de la presión intracraniana, a drogas usadas en el intraoperatorio,
actividad eléctrica no convulsiva. Esto es otra cosa que por ahí me gustaría que se lleven de hoy. Aquellos pacientes que ustedes ven, esto puede llegar a ser hasta el 34% de los pacientes tienen deterioro del sensorio no explicado en las neuro-UTI, si quieren llamarlas así, y hasta el 15 a 18% de pacientes de terapias generales. Así que si ustedes en una terapia general donde están trabajando ven un paciente con deterioro del sensorio y no tiene, le hace una tomografía, no tiene nada, le hace una PERI, no tiene nada, y descartan causas orgánicas, acuérdense de pedirle un electroencefalograma, porque muchas veces los pacientes no son convulsiones clásicas, sino que la única manifestación desde el punto de vista neurológico es el deterioro del sensorio y el coma. Y ha pasado muchas veces que he ido a ver pacientes y están con deterioro del sensorio no explicado, el medio interno está bien, no está infectado, la tomografía está normal, la PL no tiene nada, qué sé yo, y estaba en un estatus epiléptico no convulsivo. Así que esto ténganlo presente, porque si no lo sospechan, van a pasar días y días y días, como me pasó, porque esto es lo que estoy contando, me pasó, no en Fleming, pero en otro lugar me pasó, que yo volví de las vacaciones y el señor estuvo como 10 días y tenía un estatus epiléptico no convulsivo. Así que si no lo sospechan, les va a pasar de largo. También desorden hidroelectrolítico, y la mayor incidencia está dentro de las primeras 6 horas en el postoperatorio. La hipertensión endocrinal es frecuente. Bueno, en un estudio retrospectivo, este que está acá abajo, de 514 pacientes que se monitoreó la PIC después de una cirugía electiva, el 18,4% fue supratentorial y el 12,7% infratentorial, tuvieron hipertensión endocrinal. De los 89 pacientes que tuvieron hipertensión endocrinal, el 52,8% presentó deterioro neurológico en el mismo instante donde se elevaba la PIC. Pero tengan en cuenta que hubo otro grupo de pacientes, 20 y pico por ciento y 20 y pico por ciento, donde algunos se elevó la PIC antes de que hagan deterioro neurológico, y lo más peligroso es que la PIC se elevó en un 20 y pico por ciento de los pacientes después que hicieron el deterioro neurológico. Así que como conclusión está este trabajo, pero no hay nada mejor que el monitoreo clínico de los pacientes. El hallazgo más común en la tomografía fue si lo pueden hacer, ¿no? Si el paciente está ventilado, dormido, sedado, no. Ahí sí necesitan la presión intracraneal, el monitoreo de la presión intracraneal. El hallazgo más común en la tomografía de cerebro fue el edema y la hemorragia cerebral. Así que, pero bueno, el monitoreo ya el doctor Landica, me imagino que dio una clase experta sobre eso. Con respecto a la hipertensión intracraneal, el solo acto quirúrgico puede generar en menor o mayor medida edema cerebral por manipulación del tejido cerebral. Las cirugías de estructuras profundas de tumores cerebrales se relacionan con edema más importante. De hecho, muchos de los tumores que a veces se operan ya vienen con edema importante, porque en general el tumor, como tiene un crecimiento muy lento, cuando da síntomas, salvo que los pacientes sea a veces diagnosticado por otra causa o con una mínima cefalea, pero a veces cuando da síntomas en general tiene mucho edema y el tumor va creciendo, y creció bastante con mucho edema alrededor, en algunos tumores, no en todos. Hay distintos tipos de tumores, como ustedes imaginarán, no es lo mismo un glioma anaplásico que un meningioma bien encapsulado, donde en general el edema es mucho menor. Evitar o corregir causas secundarias de aumento de la presión intracraneana, como son la hipoxia, la hipercapnia, la hipotensión arterial, hipohipernatremia, la hipertermia, que esto lo sabemos todos, y tener en cuenta la presión intraabdominal, porque si no pasa esto, y un paciente tiene un Ogilvy y tiene esta dilatación del intestino, eso disminuye el retorno venoso del cerebro al corazón, eso aumenta el edema cerebral y puede generar, como ven en este paciente, un aumento de la incidencia de sangrado en la loge quirúrgica, como pasó en este caso. A un breve algoritmo, esto me lo prestó el doctor Varela, que de hecho lo hizo él. Se puede coincidir o no con un algoritmo, pero es como para que ustedes tengan un algoritmo de tratamiento de la hipertensión endocrinal, que por definición lo decimos cuando la PIC es mayor de 20, aunque esto hoy en día se ha ido modificando, ya las guías hablan en el trauma de cráneo 22, algunos a veces hasta 25 se puede tolerar.
Pero bueno, si tiene hipertensión intracraniana, uno de lo primero que debería hacerlo obviamente es una tomografía de cerebro, si tiene algo drenable, tratamiento quirúrgico, si no tiene colección y tiene colocada una derivación ventricular externa, drenarle el líquido cefalorraquídeo. Lo de hiperventilación debería ser transitorio, porque la hiperventilación en el corto plazo disminuye la hipertensión intracraniana, pero en el mediano plazo la aumenta, así que hace un efecto rebote, así que esto no es como tratamiento, sino como puente para llegar a un tratamiento definitivo. Se puede utilizar mannitol al 15% o globulado hipertónico, eso es indistinto. Tratar de reevaluar si necesita una nueva tomografía de cerebro y se puede hacer un tratamiento quirúrgico, sería lo ideal. Sin colecciones drenables, ahí llegamos al punto donde se podría hacer una cranectomía descompresiva o barbitúricos, de acuerdo a qué tipo de lesiones sea. Si esto fracasa, hipotermia, y si esto fracasa, también hiperventilación. Algo que les quiero aclarar, la asociación hipotermia y coma barbitúrico no es bueno y aumenta la mortalidad, así que estas dos asociaciones deberían tratar de evitarlas. ¿Tá? O eligen una u otra cosa, pero las dos juntas no. Como medidas generales, mantener la vía aérea permeable, la TAM entre 90 a 120, una cabecera a 30 grados en posición neutra. Algo que sucede muchas veces y lo veo en los pacientes con hipertensión intracraniana es que los pacientes, esto es posición neutra, ¿no? Con la cabecera a 30 grados y posición neutra. Hay veces que no. Con respecto al sangrado de la loge quirúrgica, el riesgo global es de 0,8 a 1,1%. Los factores de riesgo son la hipertensión arterial postoperatorio e intraoperatoria, la hemostasia intraoperatoria dificultosa, la dificultad en la disección del tumor, la lesión vascular directa, la lesión cerebral por retroacción, hemorragia remota. Esto se ve frecuentemente, no frecuentemente, pero se suele ver en pacientes con drenajes de hematomas subdurales. Le digo porque alguna vez le va a pasar y que le drenan el hematoma subdural de un lado y por ahí en realidad deberían tener, el drenaje debería tener un tiempo de drenaje, ¿no? Que no debería ser muy rápido, el drenaje del hematoma subdural de ese lado cuando es muy voluminoso. Cuando sucede que lo drenan muy rápido, lo que pueden hacer es lo que dice ahí, y pueden hacer del lado contralateral y intraparenquimatosos, hematomas intraparenquimatosos, ¿tá? Y si por ahí no les explico esto, por ahí no van a entender por qué lo hizo del otro lado. Y lo hizo porque le drenaron demasiado rápido el hematoma subdural de ese lado, ¿tá? Y se hacen hematomas contralaterales por retracción. Se debe sospechar en pacientes que tienen cefalea intensa, deterioro del sensorio, déficit neurológico, bradicardia, hipertensión arterial o compromiso respiratorio. El tratamiento es médico o quirúrgico si es eventualmente. Este trabajo evaluó la relación entre la hipertensión perioperatoria y la posibilidad de tener una hemorragia intracerebral después de la cranectomía. Fueron 11.214 pacientes, 86 tuvieron una hemorragia intracerebral, que esto fue el 0,77%. Y si ustedes ven, de todos estos ítems, los que más se relacionaron con la posibilidad de que el paciente desarrolle un hematoma en el posoperatorio y una cranectomía fue la hipertensión intraoperatoria y la hipertensión en el posoperatorio temprano. Es por esto que aquellos pacientes, si ustedes me dicen, está hipertenso porque está con dolor, bueno, obviamente, como van a ver ahora, trátenle el dolor primero, drenen el globo vesical, no sé. Pero si el paciente está bien y ustedes ven que tienen más de 170 de sistólica, trátenle la hipertensión arterial porque aumenta la incidencia de sangrado de la loge quirúrgica, ¿no? Como ven, esto se da globalmente, la mayor cantidad de pacientes fueron en las primeras 20 horas del posoperatorio, y el hematoma asociado después de la cranectomía puede aumentar la estadía hospitalaria y la mortalidad. Los pacientes que desarrollaron hematoma en el posoperatorio de la cranectomía son más probablemente a tener hipertensión en el intraoperatorio y en el posoperatorio temprano. Así que esto hay que tenerlo en cuenta y tratarlo. En nuestro grupo de pacientes, 51 pacientes hicieron hematoma en el posoperatorio, y lo que fue estadísticamente significativo fue la hipertensión en el posoperatorio de 41,2% de los pacientes de ese grupo tuvieron hipertensión en el posoperatorio. El grupo reoperado fueron 17 y lo mismo en el posoperatorio,
La hipertensión posoperatoria fue estadísticamente significativa en ese grupo de pacientes con 58.8% de los pacientes. Y el grupo de pacientes hipertensos en el posoperatorio que desarrolló un hematoma, hemorragia posoperatorio, fue estadísticamente significativo, fue el 19.8%, y las reoperaciones también fueron más significativas en ese grupo, el 9.4%, que en el grupo control, ¿no? Como está descrito también en la literatura. ¿Qué situaciones especiales debemos tener en cuenta? Ahora me gustaría hablar a 2 o 3 cositas que voy a marcar. Uno, lo que ya les dije, no deberíamos tolerar en un posoperatorio de neurocirugía más de 170 milímetros de mercurio de sistólica, excepto en algunos casos que ahora lo voy a... Porque si no van a agarrar una hemorragia somnoidea, me dijo el doctor Marcelo que no. Aumenta el riesgo de sangrado en la LUSH en el posoperatorio, excepto en el posoperatorio de un clipado aneurisma en un paciente que tiene hemorragia suanoidea, pero ahora lo vamos a ver de vuelta. Hipertensión, bradicardia, alteraciones respiratorias, hay que pensar en hipertensión intracraneana. La cirugía en relación del tronco del encéfalo puede generar distorsión geométrica del tronco y generar hipertensión arterial, es lo que le dije. Por eso nosotros teníamos en las infratentoriales tanta hipertensión arterial, porque se opera mucho. Tumores pegados al tronco, especialmente del ángulo pontocerebeloso, y eso genera hipertensión arterial, mucha hipertensión arterial. Nosotros la droga que utilizamos es el microcruciato de sodio de elección. La cirugía de fosa posterior pueden producir hidrocefalia no comunicante y también desarrollar hipertensión arterial. La hemorragia suanoidea, uno debe ser permisivo, obviamente con el aneurisma ya excluido, ¿no? Si el aneurisma no está excluido, deberíamos tener una TAM entre 90 y 100. Pero con el aneurisma excluido hay que tratar de ser permisivo y hay que tenerlos hipertensos, entre 100 y 120, de acuerdo a la situación clínica. No quiero que esto sea algo... O hay pacientes que con 120-80, que son hemorragias suanoideas de buen grado y están leyendo el diario. Si un paciente está leyendo el diario, me acuerdo una diapositiva una vez que presentó Néstor, con una hemorragia suanoidea, está leyendo el diario, hay que dejarlo tranquilo, no hay que hacer grandes cosas. Hay que monitorizarlo desde el punto de vista neurológico. Lo otro, la remoción de una estenosis carotidia, esto una vez nos pasó, significativa, puede generar disfunción de los vasoreceptores y producir sangrado por un síndrome de hiperperfusión. Y otra situación especial que es muy importante es la malformación arteriovenosa. Dentro de la malformación arteriovenosa la autorregulación está alterada y hay una disminución de la perfusión cerebral. En el tratamiento quirúrgico de la MAP, tanto sea de clipado o de exéresis quirúrgica o endovascular, se puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral y puede generarse un fenómeno de breakthrough. Por este motivo, durante las primeras 48 horas, y créanme que es así, hay que evitar la hipertensión arterial. Y evitar la hipertensión arterial, les puedo llegar a decir que 130 de sistólica es alta la presión. Le voy a mostrar un caso donde ese caso ahora tenía 130 de sistólica. En las primeras 48 horas hay que tratar de mantener a los pacientes por debajo de 130 de sistólica y por debajo de 80 de diastólica. Este paciente, que ahí está el caso, si quieren lo pueden buscar en la literatura, una resección quirúrgica de una malformación arteriovenosa. Esto fue la tomografía en el posoperatorio inmediato. Fíjense, ahí está la exéresis, fíjense lo que pasó a las 24 horas del posoperatorio. El paciente jamás pasó los 130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y 80 de diastólica. Pero tenía 90-95 de TAM. Fíjense el edema cerebral y el sangrado que hizo. No solo eso, sino la desviación de la línea media. Este paciente se trató en forma conservadora, obviamente con intubación traqueal, como barbitúrico por 48 a 72 horas, después mejoró. Obviamente lo primero que hizo, que los alertó a los médicos, fue que hizo un nuevo déficit motor. Pero hay que tener cuidado con las malformaciones arteriovenosas, tanto sea el tratamiento endovascular como quirúrgico, cualquiera de las dos cosas. Especialmente si tienen aneurismas intranidales y si, digamos, muchas veces si no es la oclusión desde el punto de vista endovascular no es completa, también puede cambiar el flujo y, digamos, un flujo que iba a otras ramas
se genera todo un flujo mayor a otras zonas dentro de la MAP, eso puede generar aumento del flujo sanguíneo cerebral y el sangrado también, aumentar la incidencia de sangrado. Con respecto al tratamiento de la hipertensión arterial, la incidencia es alta, del 80%. Si tenemos todas estas causas de hipertensión arterial, náuseas, vómito, dolor, despertar, descurarización despierto, esto es muy feo, ¿no? Que te despiertes y no te puedas mover, pero si por alguna razón pasa, temblor por frío, globo vesicado, hipertensión endocrinal, bueno, primero hay que corregir estas cosas y después tratar la hipertensión arterial. Las drogas de elección son el abetalol, el anapilato, el nitroprusiato de sodio. No utilicen la nitroglicerina, porque la nitroglicerina, la NTG, es vasodilatador venoso y no vasodilatador arterial. El nitroprusiato es vasodilatador arterial y venoso, y la nitroglicerina no, así que la nitroglicerina va a aumentar el edema cerebral. Así que desde el punto de vista de los cardiólogos está todo bien, pero desde el punto de vista de los que vemos pacientes neurointensivos, estaría contraindicado. Con respecto a la isquemia cerebral, tiene una baja incidencia. La mayor incidencia se da en cirugía de clipado de aneurisma, muchas veces porque al clipar el aneurisma, especialmente cuando es grande, que salen dentro del aneurisma ramas, como he visto en otra institución ahora hace poco, ramas hacia otros sectores o lóbulos del cerebro, pueden generar isquemia. En la endarterectomía o angioplastia carotidia o grandes tumores, y también en los grandes tumores también este fenómeno de vasospasmo lo hemos estado viendo también últimamente en posoperatorios de tumores. No es solamente, obviamente que en la hemorragia suanoidea es el paradigma del vasospasmo, pero muchas veces en el posoperatorio de tumores que empiezan a hacer isquemia y que no le hacemos angiografía y está todo bien, y muchas veces el Doppler transcraniano mide solamente las grandes arterias, con lo cual no mide la perfusión en la microcirculación, y ustedes se pueden quedar tranquilos de que en las grandes arterias está todo bien, pero en la microcirculación hay fenómenos de vasospasmo y generan isquemia. Así que tengan en cuenta eso. Y si es muy extensa, como estuve viendo últimamente en otro lado, por ahí puede que tenga mal pronóstico. En el hemocéfalo, bueno, la localización es variable, puede ser simple, que en la mayoría de los casos, 66 a 100%. Me acuerdo particularmente un caso que lo vi una vez ahí en Flen y después no volví a ver nunca más esa situación. Teníamos en Trendelenburg a un paciente, cada vez que le levantaba un poquito la cabecera de la cama hacía deterioro del sensor. Tenía un hemocéfalo, era una cosa increíble. Y lo tuvimos con un Trendelenburg y el señor estaba así como 4 o 5 días y después mejoró, ¿no? Pero bueno, es raro de ver eso, ¿no? Habitualmente con 0 grado y con oxígeno andan bien, no tienen deterioro del sensor. En los neumoencéfalos a tensión, que es menos del 1%, esos requieren tratamiento quirúrgico. Esto está relacionado a la anestesia con óxido nítrico, a un efecto valvular. Obviamente cada vez que se abre el cráneo por una diferencia de presión, el aire entra al cráneo y sale del cráneo líquido cefalorraquídeo con un efecto en botella. Hay una disminución del volumen cerebral cuando hay drenajes de hematomas, manitol o hiperventilación, y puede dar los síntomas: letargo, confusión, cefalea intensa, náuseas, vómitos o excitación psicomotriz. Bueno, este paciente empezaba con letargo, confusión y cefalea, y ahí nos dábamos cuenta de que cada vez que levantaba un poco la cabecera, el paciente empeoraba el concepto. Con respecto a las convulsiones, su incidencia oscila entre el 3 al 5% en los supratentoriales y 1,8% en las infratentoriales. Los factores de riesgo son las lesiones supratentoriales, corticales, frontal, paracelar, temporal y parietal, y básicamente los relacionados con la corteza cerebral. Y acá le voy a dar otro dato. En las lesiones estructurales como abscesos, tumores, MAP y aneurismas, y especialmente le voy a nombrar un tumor que es un tumor profundo, que generalmente es intraventricular y que más frecuentemente da convulsiones, que usted no lo crea, es el neurocitoma. Así que si escuchan alguna vez neurocitoma, por favor póngale profilaxis anticonvulsivante a ese tumor en particular, que es un tumor profundo, está alejado de la corteza,
pero la verdad que no sé por qué, pero es uno de los que más frecuentemente está escrito en la literatura, que eran convulsiones en el postoperatorio. Pacientes con convulsiones previas obviamente deben requerir profilaxis y generalmente dejamos la medicación que venían tomando. Si no, si es medicación que solo se administra por vía oral, hacemos el switch a levetiracetam. Y las causas médicas hay que corregir, como la hipoglucemia, la hipoxemia, las aspiraciones hidroelectrolíticas. El hemoencéfalo extracasuística fue del 11,7%, se dio más frecuentemente, como ya lo dijimos, en las cirugías supratentoriales que en las infratentoriales. Lo mismo con las convulsiones, y obviamente esto está relacionado con la afectación de la corteza cerebral. Es más frecuente en las supratentoriales las convulsiones que en las infratentoriales. Con respecto a las drogas antiepilépticas, la terapia en el curso de pacientes neuroquirúrgicos, a pesar de carecer pruebas que apoyen el uso profiláctico de drogas antiepilépticas, es común su uso en el curso del postoperatorio de neurocirugía, y esto sí es bastante frecuente, no hay mucha evidencia que nos ayude. Inclusive ahora les voy a marcar algo, la evidencia que hay en contra es de otra era. Esta es una revisión de la Cochrane de la profilaxis en el postoperatorio de tumores cerebrales con drogas antiepilépticas. No hay diferencia entre los grupos tratados y el grupo control en la prevención de un primer ataque con respecto a una convulsión en pacientes con tumores cerebrales en el postoperatorio inmediato, y los pacientes tratados con fármacos antiepilépticos tienen mayor riesgo de efectos adversos que los no tratados. Vamos a ver, ahora voy a pasar varios trabajos en distintas situaciones neurológicas agudas, pero cuando vean que los pacientes tratados tienen mayores efectos adversos, la mayoría de estos trabajos, la droga de elección era la difenilidantoína. Y quiero que les quede claro que si tienen levetiracetam endovenoso, utilicen levetiracetam endovenoso. La difenilidantoína debería estar ya a esta altura proscripta. Yo no les voy a decir que no, porque en algunos lugares solamente tenemos difenilidantoína, les debe pasar a todos ustedes. Bueno, si la necesitan, úsenla obviamente, pero si tienen la opción del levetiracetam endovenoso, deberían utilizar levetiracetam endovenoso. Acá, si ven, con respecto a un episodio convulsivo, no hay diferencia entre los tratados y los no tratados. Y con respecto a las reacciones o los efectos adversos, obviamente los pacientes que recibieron drogas antiepilépticas tienen mayores efectos adversos. Les vuelvo a repetir, casi todos estos trabajos están hechos con difenilidantoína. La decisión de iniciar profilaxis anticonvulsivante es en última instancia guiado por la evaluación de factores de riesgo individuales. Y si tienen difenilidantoína y está en un paciente en el postoperatorio de un neurocitoma, denle difenilidantoína, si es lo que tienen, ¿tá? Pero a eso me refiero, deben evaluar individualmente cada caso en particular. Bueno, acá es otra nueva era, que es con el advenimiento del levetiracetam y levetiracetam para la prevención de convulsiones en tumores en el postoperatorio de tumores supratentoriales, y el levetiracetam en este trabajo ha demostrado ser eficaz en la prevención de convulsiones y además con menores y reversibles efectos secundarios, 6,4% de los pacientes, y no tienen otras interacciones con otros agentes quimioterapéuticos. La profilaxis de tumores en el postoperatorio de tumores cerebrales, como conclusión podemos decir que el uso profiláctico no está respaldada por ninguna evidencia científica y puede causar efectos adversos relevantes. El levetiracetam tiene la misma eficacia con menores efectos adversos y es de elección en casos seleccionados, como por ejemplo tumores de la convexidad parietal, convexidad también de tumores temporales y especialmente el neurocitoma, acuérdense de eso. La duración de la profilaxis debería limitarse a la primera semana del postoperatorio, no más allá de la primera semana del postoperatorio. La profilaxis en la hemorragia suanoidea, bueno, la incidencia va desde el 6 al 18%, la mayoría es convulsiva antes de la llegada al hospital. La relación entre las convulsiones y el pronóstico es incierto, pero particularmente hay una cuestión que siempre lo planteamos si en los pacientes con hemorragia suanoidea y no tienen clipado el aneurisma, siempre decimos prefiero darle levetiracetam endovenoso
y evitar que haga una convulsión antes de que le clipen o le hagan tratamiento endovascular para el aneurisma, porque si convulsiva antes de que le traten el aneurisma, la incidencia de resangrado es alta y el paciente probablemente digamos, tenga peor resultado neurológico. En mi opinión y en la opinión de varios más, en los pacientes que llegan, generalmente les damos levetiracetam hasta por lo menos que se resuelva el aneurisma. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Aneurisma de la arteria cerebral media, hematoma intraparenquimatosos, infartos cerebrales, múltiples efectos adversos y peor pronóstico. Esto es real, pero de vuelta a este trabajo, y hay otro trabajo, una revisión en Neurosurgery, no me acuerdo de qué año. Pero todos los pacientes, en la revisión de Neurosurgery era solo con difenilidantoína y empeoraba todo. Mayor efecto adverso, peor resultado neurológico. Y este también, en este trabajo lo hizo Jeffrey Frank y Fernando Goldemer. Fernando Goldemer es un médico argentino que está trabajando en Chicago hace ya varios años. Y la conclusión de este trabajo es que la profilaxis con drogas anticonvulsivantes para el tratamiento de la hemorragia subarachnoidea es común, siguiendo una prescripción arbitraria, y esto es asociado con un incremento de las complicaciones intrahospitalarias y peores resultados. De vuelta, este trabajo, la mayoría de estos pacientes, más del 55% de estos pacientes, tenían como droga antiepiléptica la difenilidantoína. Si ustedes ven ahí, los resultados todos negativos, todo lo que está del lado de la derecha es todo negativo, en contra del tratamiento con drogas antiepilépticas, y si fuera al lado de la izquierda de ustedes sería positivo, ¿no? Pero es todo negativo. Con respecto a lo que dicen las guías de la hemorragia subarachnoidea de la American Stroke Association, la administración de anticonvulsivantes profilácticos, hay una nueva guía. Yo no la cambié esta diapositiva porque es la misma, o sea, la recomendación es la misma, pero sepan que hay una de ahora del 2015, si mal recuerdo. La administración de anticonvulsivantes profilácticos puede ser considerada en el periodo inmediato post-hemorragia, clase 2B, nivel de evidencia B. El uso habitual a largo plazo de anticonvulsivantes no se recomienda, clase 3, nivel de evidencia B, pero puede ser considerado para los pacientes con factores de riesgo como convulsiones, hematoma del parénquima, infarto o aneurisma de la arteria cerebral media o clase 2B, nivel de evidencia B. Estas son las guías de la Neurocritical Care Society, y las recomendaciones que el uso rutinario de la profilaxis anticonvulsivante con fenitoína no se recomienda, por todo lo que ya venimos hablando. El uso rutinario de otros anticonvulsivantes para la profilaxis puede ser considerado, llámese levetiracetam. Si la profilaxis anticonvulsivante se usa, se recomienda un curso corto de 3 a 7 días, y esto sí es importante. Y en los pacientes que sufren una crisis, se debe continuar por un tiempo definido por las guías de cada institución, que es lo mismo que la nada misma. Es como decir, hagan lo que quieran. Y la monitorización continua del electroencefalograma debe ser considerada en pacientes con hemorragia subarachnoidea de mal grado, que no mejoran, o aquellos que tienen un deterioro neurológico de etiología indeterminada, como ya lo dijimos anteriormente. Cuando ustedes tienen un paciente que está en coma, básicamente el coma es el signo más importante del estatus epiléptico no convulsivo, y descartan todas las otras cosas, traten de hacer un electroencefalograma. Este es un algoritmo de la Neurocritical Care Society para manejo de pacientes que tienen un sangrado aneurismático. Aquellos que no tienen más que una convulsión no deberían recibir drogas antiepilépticas. Aquellos que tienen convulsiones recurrentes o estatus epiléptico durante la estadía hospitalaria deberían recibir drogas antiepilépticas por 4 a 6 semanas después de la hemorragia. Y después se debería hacer un electroencefalograma. Si tienen descargas, deberían continuar entre 6 meses y 1 año y repetir un nuevo electroencefalograma. Y aquellos que no tienen descargas epileptiformes no deberían requerir drogas antiepilépticas. Con respecto a la profilaxis en el hematoma cerebral espontáneo, la incidencia de convulsiones en las primeras 2 semanas después del hematoma cerebral es del 2,7 al 17%, la mayoría ocurren inicialmente después del sangrado. Los pacientes que reciben anticonvulsivantes en forma sistemática tienen peor pronóstico, más discapacidad y mortalidad que los que no lo reciben.
Esta es digamos, este trabajo, las drogas antiepilépticas en forma profiláctica, y su uso está asociado con un pobre resultado en el seguimiento del hematoma cerebral espontáneo. Lo mismo que para los anteriores, la mayoría de estos pacientes, todos estos pacientes eran o hemorragia somnoidea o trauma de cráneo, y la mayoría de estos pacientes eran todos tratados con el difeniliantol. Con respecto a qué dicen las guías para la hemorragia cerebral espontánea de la American Stroke Association, solo deben tratarse las convulsiones clínicas o electroencefalográficas con un nivel alto, clase 1, nivel de evidencia A. La monitorización del electroencefalograma debe indicarse en pacientes con hematoma cerebral y depresión de la conciencia, clase 2A, nivel de evidencia B, y anticonvulsionantes profilácticos no se deben utilizar, clase 3, nivel de evidencia B. Con respecto al traumatismo de cráneo y las indicaciones de drogas antiepilépticas, ¿en qué contexto debemos indicarlas? Bueno, en pacientes que tienen un Glasgow menor a 10, o sea, un trauma de cráneo grave, contusión cortical, fractura con hundimiento del cráneo, hematoma subdural o epidural o intracerebral, y en el trauma penetrante también. Esos deberían llevar profilaxis anticonvulsionante, siempre levetiracetam, acuérdense. Y en este trabajo, un trabajo prospectivo, randomizado, simple ciego, que comparó levetiracetam versus fenitoína. Las conclusiones es que el levetiracetam mejora los resultados a largo plazo desde el punto de vista funcional neurológico en comparación con la fenitoína. El estatus epiléptico no convulsivo se define como cambios en la conducta o el estado mental en la ausencia de signos motores mayores, acompañados de descargas epileptiformes continuas en el electroencefalograma. No solamente descargas epileptiformes continuas, hay otros signos electroencefalográficos que también definen hoy en día el estatus epiléptico no convulsivo, y no solamente las descargas epileptiformes. Eso queda más para los neurólogos que para nosotros, pero tengan en cuenta eso. En un estudio retrospectivo con 570 pacientes críticos, el deterioro sensorio inexplicable, evaluado con el electroencefalograma, se detectó que el 19% de los pacientes presentó ptisis epiléptica, y lo que es más importante, el 92% de ellas eran exclusivamente subclínicas, no tenían clínica. Así que por eso le digo, si no lo piensan, no lo sospechan, no, jamás lo van a poder identificar o llegar a un diagnóstico. Con respecto a la fístula del líquido cefalorraquídeo, ya estamos terminando, se da frecuentemente en abordaje infratentorial, más frecuentemente que el supratentorial, y en la región celar. Con respecto a las infecciones del sistema nervioso central, solamente voy a tocar lo de la meningitis posquirúrgica. Las infecciones en el postoperatorio pueden ir desde la infección simple de herida quirúrgica hasta las infecciones de la derivación ventricular externa, meningitis, pioventriculitis, abscesos cerebrales, colecciones subgaleales, un montón de cosas que es imposible abarcarlas. Así que solamente voy a comentar 2 o 3 diapositivas. La meningitis bacteriana es una complicación grave en el postoperatorio, se produce entre el 0,8 y el 1,5% de los pacientes sometidos a una craneotomía. Entre los casos de meningitis post-craneotomía, casi un tercio se produce en la primera semana después de la cirugía, un tercio en la segunda semana y el otro tercio después de la segunda semana, y en algunos casos hasta años después de la cirugía, así que tengan en cuenta esto. La clínica no es útil, más allá que puede producir confusión, letargo, coma, distintas etiologías de deterioro del sensorio, distintos niveles de deterioro del sensorio, pero no es útil algún signo en particular para guiar la sospecha diagnóstica, y por esto se debe tener un alto índice de sospecha. El análisis del líquido cefalorraquídeo es el primer paso hacia el diagnóstico, y frecuentemente vemos la hipoglucorraquia menor al 10% de la plasmática y un lactato mayor a 4 milimol por litro, tiene una alta sensibilidad y especificidad. En realidad 4 tiene alta sensibilidad de lactato, mayor a 7 tiene alta sensibilidad y especificidad.
Y el tratamiento antibiótico inicial debería tener cobertura para cocos gram positivos, que son muy frecuentemente, en la mayor cantidad de los casos, los responsables de la meningitis, y bacilos gram negativos multiresistentes, de acuerdo a la epidemiología de cada institución. En nuestra institución, eso ya, por eso le digo que hay cosas que las sabe todo el mundo, como el tratamiento, los distintos tipos de tratamiento. En nuestra institución, ceftazidime vancomicina es el tratamiento inicial en los pacientes con sospecha de meningitis posquirúrgica, ¿no? Así que bueno, acá no tengan miedo de fallar, tengan miedo de no tratar. Esto lo dijo el mejor basquetbolista de la historia. Este señor que también dijo que él fracasó una y otra vez y tantas veces como pudo, y es por eso que tuvo tanto éxito. Bueno, nosotros no vamos a tener el éxito que tuvo él, pero vale la pena mencionar la frase. Y no se olviden que tiempo es cerebro, y nada, muchas gracias por aguantarme.